Bueno, vamos a empezar si os parece, para que no se alargue después de más el taller. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo taller de aulas climáticas, formación para municipios sobre sostenibilidad, que se está llevando a cabo bajo la promoción de Diputación Provincial de Málaga para sus municipios de la provincia, en colaboración con nosotros, con Coamba. Yo soy Rosario Vargas, soy la presidenta de Coamba, os doy la bienvenida a todos. Y os presento a Javier Flores Pascual, que va a ser el ponente de hoy. Javier, que nos viene a hablar sobre serojardinería y su uso para combatir el cambio climático en nuestros municipios, forma parte de AMJA, que es la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza. Es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid y está especializado pues, en hortifruticultura y jardinería y explotaciones agropecuarias. Es paisajista, socio de la EP Paisajistas, director de obras de paisajismo, coordinador de proyectos de medio ambiente, flora y fauna, regeneración de espacios naturales y además es técnico especialista en riego, con lo cual pues creo que es una persona más que adecuada, digamos, experta en esta materia que vamos a discutir hoy, ¿no? Y qué tan necesaria es para nuestros municipios como herramienta tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático en nuestros municipios. No quiero extenderme mucho más, espero que sea una formación que os sirva para el ejercicio de vuestras funciones día a día en vuestros municipios. Y bueno, te doy paso, Javier Flores, espero que lo aprovechéis muy bien y hagáis muchas preguntas a nuestro ponente, que seguro que tiene muchísima formación y todo el conocimiento necesario para explicaros. Muchas gracias a todos, vámonos por el día y por el taller. Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a mi exposición sobre jardines diseñados para reducir el consumo de agua. Entiendo que todos o muchos de los asistentes, siendo profesionales de la jardinería o relacionados de alguna manera con el mundo de la jardinería, tenéis alguna formación sobre este tema. Em, Hay una cosa, antes de empezar, me ha dicho Rosario que al final hay una tanda de preguntas o un pequeño coloquio o debate. Cualquier pregunta que tengáis sobre alguna de las imágenes, fotos o pantallas que voy a sacar, ¿Sí estoy escuchando mal? perdón, No estoy escuchando nada más. no, perdón, es que se me ha colado alguien por el medio. Que cualquier pregunta que tengáis, yo volveré sobre esa imagen para que luego podamos discutir sobre ella. Os lo digo porque si os apuntáis cuál es o más o menos me decís cuál es, puedo volver después y la comentamos. Bueno, os voy a presentar ahora un índice de los temas de los que quiero hablar para que tengáis un poco la estructura de la presentación. Primero voy a hacer una pequeña introducción basada sobre todo con la situación del clima. Después hablaremos de qué puede ser un jardín de bajo mantenimiento o un jardín de este tipo. Después hablaremos de qué necesitamos o qué requerimientos podemos necesitar para hacer estos jardines de bajo mantenimiento. Y al final os hablaré de una experiencia en un jardín en la dehesa de Roche, en Conil de la Frontera, para que veáis un caso real de cómo desarrollar un jardín de este tipo. En cuanto a la situación en clima, tenemos que tener en cuenta que hay dos franjas mediterráneas en el mundo. Una que está, por supuesto, en la zona mediterránea y otra que está, perdón, en la franja mediterránea y en el suroeste de Estados Unidos, cerca de California, Los Ángeles aparece ahí, parece, y otra que está en el hemisferio sur, en el otro hemisferio, y que pilla parte de Chile, parte de Sudamérica y parte del sur de Australia. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues nos sirve para luego poder tener claras, o por lo menos tener una referencia de qué plantas vamos a poder usar para realizar este tipo de jardinería. Bueno, las características que todas las conocéis, pero bueno, las voy a comentar porque para que centremos un poco las referencias.
En esta zona, en la zona mediterránea y especialmente en la costa, tenemos, como sabéis, veranos muy calurosos, cada vez más. Tenemos inviernos que son más o menos suaves en función de la zona que sea. Y dos cosas muy importantes que suele suceder sobre todo en la costa, que tenemos una muy alta, aquí pongo concentración, pero es que es muy alta concentración de lluvias, es decir, las lluvias caen casi siempre o casi todas en un intervalo muy corto de tiempo y en gran cantidad, y tenemos vientos frecuentes, tanto si son de levante como de poniente, y muy intensos. Em, ¿Cómo denominamos a estos jardines? Bueno, pues se han dado muchas definiciones, vosotros tendréis la vuestra, no lo sé, yo he puesto aquí tres definiciones, podemos llamarlo como queráis. La definición, digamos, que más se ha hablado de ella, se refiere a serojardines, etimológicamente en griego, serox es seco. También se les ha llamado jardines de bajo mantenimiento o jardines mediterráneos. Vamos a empezar a ver ahora una serie de fotos que hacen referencia a este tipo de jardines. Em, Son posibles modelos que podríamos tener preconcebidos sobre un jardín diseñado para reducir el consumo de agua. Bueno, este que veis aquí es el modelo típico que podemos tener todos en la cabeza de serojardín o serojardinería. Es decir, un grupo de plantas, por sobre todo el de la derecha, un grupo de plantas que hay cactus, agaves, euforbias y que son altamente resistentes a las condiciones de alta temperatura pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que estas plantas, que están la mayoría fuera de la zona mediterránea, por su origen, en invierno pueden tener problemas de exceso de agua. Cuando hay esa concentración de lluvias, si no tenemos un sustrato especialmente arenoso, pueden tener problemas. Como veis, el fondo es un fondo de grava. Debajo de la grava se suele colocar una lámina antihierba y debajo de la lámina antihierba se suele colocar un goteo. No enterrado, simplemente en superficie. La de la izquierda es una jardinería parecida, pero con cica revoluta, como veis, planta que no tiene ese aguante tanto a las condiciones de sequía o de falta de agua, pero que en este caso con el goteo funciona muy bien. Si nos vamos a la siguiente, veremos otro tipo de jardinería que puede ser considerada también jardinería para reducir el consumo de agua o de bajo mantenimiento. A la izquierda tenéis una superficie de festuca con un goteo en superficie, con un pequeño césped de Bermuda al final, no sé, una grevillea, un ligustrum, un Prunus cerasífera. No son en general plantas que estén especialmente preconcebidas para tener una resistencia, perdón, a las condiciones de sequía, pero podrían funcionar bien si sabemos dosificar el riego adecuadamente. A la derecha tenéis otro modelo que es diferente. Como veis, esto es una caseta de ventas de una promotora en Granada, que en la caseta se quería dar una referencia a lo que luego se iba a hacer en los jardines de la comunidad, como el de las comunidades que ellos promueven, que luego fue así. Si veis en la derecha tenemos pues un conjunto de estipas y algunos arbustos de otro porte, el Viburnum lucidum, me parece que lo de atrás era, eso chiquitito era un boj. Bueno, es otro modelo. Os presento ahora otro modelo que es diferente a los anteriores, pero que también puede ser un modelo de jardines que tengan resistencia a la sequía y en los cuales se pueda reducir el consumo de agua. Esto es una comunidad de propietarios muy grande que hay en Costa Ballena, en Cádiz. Una zona residencial que está entre Rota y Chipiona y pertenece a los dos municipios. Como veis aquí hay un conjunto de plantas que son en mayor o menor medida bastante resistentes a las condiciones de sequía y están integradas en un jardín convencional, pero con muchas zonas de estas plantas que reducen el consumo de agua. Me voy a la siguiente. Este es un jardín de una comunidad de propietarios
en Dos Hermanas, en Sevilla, en una zona de expansión del pueblo de Dos Hermanas. Como veis ahí tenemos unas bagüinias, hay un drosantemum en el suelo, estipas. Os puedo decir que este jardín tiene muy, muy poco consumo de agua. Las bagüinias no son especialmente resistentes a la sequía, pero bueno, se las ha ido formando poquito a poco y parece que resisten bastante bien las condiciones de sequía. Allí al final tenéis, creo que unas gauras, algún eleagnus y un romero, algún romero rastrero, creo que sí, que era romero rastrero. En este otro modelo es un jardín que está cerca del anterior, es de otra comunidad de propietarios, que como veis también tiene zonas, amplias zonas en las cuales se busca reducir ese consumo de agua mediante estas zonas grandes de goteo, ahí veis un olivo, estipas, eleagnus, gauras, hay también unas perovskias, tenéis un césped de Bermuda, de semilla, y una zona bastante amplia alrededor de la zona de la piscina. El jardín de la piscina no, creo recordar que no ocupa más de un 20% de la superficie del jardín, con lo cual está bastante equilibrado y hay bastante reducción del consumo de agua. Esto es de la misma zona, pero de otra caseta de ventas de otra promotora, también en Dos Hermanas, en Sevilla, en la cual se quiso recuperar de todas esas parcelas que antes eran olivares, se quiso recuperar algunos de los olivos que había en esos olivares y se hizo esta especie de homenaje al olivar con ese drosantemum en el suelo. En la parte derecha vemos también una zona amplia de goteo que tiene Drosantemum también. Esto estaba recién hecho, por eso veis las plantas tan pequeñas. Hay una grevillea, al final creo, voy a mirarlo, pero creo que era un almez, sí. Y varios palmitos, varios chámeros aquí a la derecha. Aquí tenéis una superficie de estas mismas promociones, también en Dos Hermanas, que tiene solo, bueno, casi únicamente una superficie de Rosantemum. También funciona, esto tenía más tiempo, se había hecho hace más tiempo y ya el Rosantemum estaba empezando a tapizar toda la superficie. La idea es que lo tapizase por completo y tenéis ahí al final a la izquierda unas madreselvas que no funcionan mal con poca agua y una fotinia que no es especialmente resistente a la falta de agua, pero bueno, el cliente quería algo que cambiase de color en invierno, que tuviera otro tipo que diera otro tipo de imagen, bueno, y se le puso la fotinia. No va excesivamente mal con falta de agua, pero tampoco es estupendo. Esto ya pasamos a otro jardín de otra comunidad de propietarios en Granada. Si veis hay un fondo de Viburnum lucidum con una masa de estipas que se cubre con esa lámina antihierba para luego echarle corteza de pino. Los árboles que veis ahí son liquidámbar, no son especialmente resistentes a la humedad, perdón, al exceso de agua, pero bueno, el cliente quería esos liquidámbar ahí, se le puso y funcionarán como funcionen. Ya ahí no sabemos cómo van a ir. Os saco otra foto. Esto pasamos a otro jardín, esta vez en Conil de la Frontera, en el cual este jardín estaba anexo a un arroyo y estaba dentro de un pinar. Prácticamente toda la superficie de la izquierda era un pinar. Se recurrió a colocar una planta que a mí no soy especialmente aficionado a ella, pero bueno, se quería hacer así, que es la lantana, tanto lantana cámara como lantana seloviana, a la derecha y a la izquierda, con un romero rastrero y al final tenemos unas madreselvas, creo recordar, Eleagnus y a ver que lo mire. Creo que se colgaron, sí, eran las gestroemias. Una de las gestroemias. A mí me sorprendió mucho porque la gestroemia no pensaba que se pudiera adaptar en este tipo de jardín, pero la verdad que está visto, fue al principio, después ya ha pasado tiempo y es verdad que sí, sabiendo que pierde la hoja en invierno, en verano se recupera muy bien y funciona muy bien siempre que esté
muy protegida del viento y en zonas así semisombreadas no funciona mal. Pasamos a otro ejemplo. Este es un jardín que se concibió de una manera y pasó a ser de otra. Como veis, es de la Universidad de Cádiz, está en Puerto Real, en Cádiz. Inicialmente entiendo que sería un jardín en el cual había una pradera establecida de cespitosas y al final, porque entiendo que no tendrían medios ni forma de mantenerla, la dejaron como pradera natural. Esta foto está tomada a finales del verano, con lo cual la pradera está, como veis, prácticamente agostada y tiene un aspecto, digamos, que no es el más bonito del mundo, pero es verdad que en invierno se pone completamente verde. Además, en invierno es cuando tiene más uso por parte de los universitarios, con lo cual cumple su función. Aquí tenemos un vial público en el pueblo de Rota, en el cual ese jardín indicado para reducir el consumo de agua se ha hecho de una manera, a mí me parece muy original, porque se ha utilizado la superficie para cubrir con las raíces de estos Ficus macrocarpa, que ya de por sí tienen esta forma natural de desarrollarse y cubren las superficies de esta manera, con lo cual evitamos el colocar ninguna otra planta encima, simplemente tiene ese aspecto bueno, digamos, tan característico, y alrededor se colocó un seto de mirto que funciona muy bien sin riego. Aquí se riega prácticamente nada y con la sombra de los árboles y esas raíces y el mirto funciona perfectamente para cumplir el cometido de tener esta calle y bajarle mucho la temperatura. Esta calle, cuando se pasa por ella en verano, prácticamente perdona. Prácticamente la temperatura baja 2 3 grados y no estoy exagerando. O sea, hacen una cobertura, tienen una cobertura brutal los árboles. Aquí pasamos a otro jardín público, también en el pueblo de Rota, en Cádiz. Esta mini rotonda que está puesta en el centro de un jardín se solucionó con olivo silvestre, con acebuche. Y bueno, no se le hizo nada al suelo, el suelo no tiene ningún tratamiento, solo tiene hojas del acebuche, sobre todo este que está más feote de aquí, que se le está cayendo bastante, no sé por qué. Y tiene, bueno, funciona muy bien, no se le riega nunca y tiene un aspecto muy integrado en el paisaje. Pasamos a una foto de un vial público, también en el pueblo de Rota. En este caso, la persona que diseñó el vial entendió que quería, o no sé si quería o no, pero lo que ha conseguido es una superficie extremadamente dura porque tanto el pavimento como el césped artificial, eso que veis ahí es césped artificial, generan una superficie dura, aunque parezca visualmente que puede ser una superficie agradable, genera una superficie muy dura, muy calurosa, es decir, en verano es imposible caminar por ahí, hace un calor de cojones, y perdonad la palabra, y estos árboles, que los veis así, tienen ya casi 2 años y han crecido muy poco o se están desarrollando muy poco porque la persona que diseñó la obra no pensó que los árboles, como pasa en tantas ciudades, necesitan desarrollarse y necesitan un espacio de expansión de las raíces. Y les dejó un alcorque, un hueco que debajo prácticamente no supera los 40 centímetros y los pobres están ahí, digamos, malviviendo. Esta foto es de final del verano, es verdad que tampoco es el momento más idóneo para sacar la foto, pero bueno, este es uno de los jardines que yo no recomendaría como jardín pensado para reducir el consumo de agua. No es de mi agrado, pero bueno, al que le guste o el que quiera implementar este tipo de jardines, pues yo lo respeto, claro. Tenéis aquí el mismo jardín, un lateral del jardín, una zona de expansión de la avenida, que hay un parque, el típico parque infantil con suelo de goma, que últimamente está tan en entredicho por los gases que sueltan esas gomas en contacto con el sol, y el césped artificial y los árboles. Pasamos a otro tipo de jardín, ahora nos vamos otra vez a Granada. Estas son zonas en las cuales en vez de continuar con el césped, el diseñador
prefirió hacer estas zonas de expansión en las cuales el césped no era necesario y además se inducía una reducción del consumo de agua. Como veis, bueno, ahí podemos ver unos naranjos, hay estipas, hay un cotoneaster, el seto que se ve a la derecha en la foto de izquierda es no eran fotinias, perdón, fotinias. Bueno, no son plantas quizá que tampoco vayan a soportar excesivamente la falta de agua, pero es verdad que en este jardín con goteo y con, digamos, la cobertura de los edificios funcionan muy bien. Os paso al mismo jardín, pero en otras zonas de ese jardín, en las cuales también tienen estas zonas de bajo mantenimiento, con romero rastrero, estipas, chámeros. También tiene la fotinia, que como hemos hablado tampoco es una planta que se adapte a las condiciones de reducida, pero funciona bien. Os paso a otra foto del mismo jardín con esas zonas de expansión. En este caso el césped no, para mí, desde mi punto de vista, no fue la elección más adecuada. Es verdad que esto es Granada y en Granada, bueno, quizá la temporada cálida es un poquito más corta que en otras zonas, con lo cual podríamos irnos a este césped de festuca. Bueno, es un césped de invierno, como sabéis, y hay que regarlo, desde mi punto de vista, mucho. Yo este césped no lo recomendaría, pero es verdad que está verde todo el año. En este caso, la comunidad de propietarios quería un césped verde todo el año. Bueno, pues se les puso esto, pero con unas zonas muy grandes de que sí es verdad que reduce mucho el consumo de agua en el jardín. Bueno, nos volvemos otra vez a Cádiz. En este caso, a la izquierda veis un vial de una urbanización y un jardín particular. Los dos tienen más o menos la misma estructura de vegetación, con gauras, estipas, romero rastrero, eleagnus, y al final veis una franja. Todo esto lo vamos a comentar después porque este jardín lo voy a traer después como la experiencia que os he comentado que os voy a contar. Entonces tampoco me voy a entretener mucho en este, después os lo explico que es más interesante verlo en conjunto. Este es el mismo jardín, como veis aquí, os lo explicaré después, pero bueno, os doy unas pinceladas. Es un jardín integrado en un pinar, en el cual hay unas islas de vegetación que son plantadas y una pradera natural que se utiliza sin ningún tipo de riego. Pasamos a la última foto. Este es el jardín por excelencia que no requiere consumo de agua. Bueno, es una broma, pero es verdad. O sea, esto es un interior de una comunidad de propietarios y es un homenaje que se hizo en Dos Hermanas a las vastísimas superficies de olivos que había en esta zona. Y bueno, como ya se las han encargado todas, pues decidieron poner aquí un olivo seco con una especie de decoración y fue lo que quedó del pobre, eso es lo que quedó. Bueno, entonces, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué es un jardín de mantenimiento, de bajo mantenimiento, o será jardín, jardín interno, o como lo queráis llamar? Bueno, la definición tradicional es lo que leéis ahí, que es un espacio jardinado que está hecho para requerir gastarse poco en mano de obra, gastarse poco en agua y tener los recursos más optimizados, reduciéndolos, tener poco riego, poda y hacer la mínima eliminación de hierbas adventicias. Mi definición, que sería quizá un poco más acorde a los tiempos que corren, sería un espacio jardinado que se diseña para retornar de nuevo la naturaleza a las áreas urbanas. Creo que tenemos que integrarnos en la naturaleza y no intentar hacer jardines que tengan una adaptación a otro tipo de zonas climáticas, porque es que entonces la cagamos, gastamos mucha agua, gastamos mucho en fitosanitarios y hacemos cosas que no están integradas. Es verdad que tenemos esa imagen en la cabeza, ahora lo comentaremos, pero bueno, por eso doy esa definición. ¿Cuáles son los beneficios de un jardín de bajo mantenimiento o indicado para reducir el consumo de agua? Bueno, pues desde el punto de vista económico, está claro que nos vamos a gastar menos en agua, vamos a gastarnos menos en maquinaria porque vamos a utilizar maquinaria más pequeña o maquinaria o vamos a utilizar menos cantidad de maquinaria.
Las horas de mano de obra, podéis estar de acuerdo conmigo o no, pero bueno, por lo menos en las experiencias que yo tengo, son menos que en un jardín en el cual tiene una superficie de pradera importante y se gasta menos en medios porque es un jardín más rústico y tenemos que comprar menos cosas para ese jardín. En cuanto a los productos fitosanitarios, compramos menos porque vamos a necesitar menos siempre que el jardín esté en el equilibrio que queremos lograr. Desde el punto de vista ecosistémico, pues las razones son muy parecidas, aunque podemos ampliar algunas. Es decir, tenemos una reducción del consumo de agua, con lo cual el agua, que es un bien escaso y ecológicamente estamos muy jodidos, pues gastamos menos agua. Reducimos la utilización de fitosanitarios siempre que el manejo del jardín sea adecuado, es decir, que sepamos cuál es el umbral mínimo de plaga, dónde y cuándo tenemos que aplicar o no aplicar. Todo eso tiene que ser, tenemos que tener unos conocimientos para poder llevar ese jardín sin utilizar fitosanitarios. Sé que es complicado, pero os digo que se hace. Por supuesto, vamos a tener una reducción de combustibles fósiles y o energía. ¿Por qué pongo energía? Porque aunque tengáis máquinas que son eléctricas, al final esas máquinas hay que cargarlas, con lo cual estamos gastando energía que procede de donde venga. Puede ser de renovables o no, con lo cual, bueno, pues mejor, cuanto menos energía gastemos, mejor. Vamos a poder aprovechar la biomasa siempre que el jardín tenga esa opción y que podamos tener esos espacios para almacenar biomasa, luego compostarla. Depende de si hay empresas cerca que se dediquen al compostaje y luego podamos revertirlo de nuevo en el jardín. Bueno, depende de una serie de condicionantes que pueden darse o no, pero bueno, se puede hacer. Además, esto es muy importante porque creamos refugios para la fauna y la flora autóctonas. Aumentamos la biodiversidad. Si gestionamos estos jardines de forma que esas plantas pueden estar integradas, vamos a aumentar esa cantidad de plantas, evidentemente, y va a mejorar la cantidad de insectos, sobre todo insectos. No me estoy refiriendo a grandes mamíferos ni a animales, no, yo qué sé, un ciervo, un zorro, no. Me estoy refiriendo a pequeños micromamíferos y a pequeña fauna auxiliar que además de poblar, bueno, nos va a ayudar en el jardín y va a poblar todo el jardín. Eso, bueno, la opinión pública hay que quizá ayudarla un poco a entender que un jardín tiene que tener esta microfauna. Y por supuesto, vamos a mejorar la adaptación al cambio climático de esos jardines, porque si resisten más los periodos de sequía y están adaptados a esas lluvias torrenciales que pueden venir en poco tiempo y al viento, pues vamos a tener unos jardines que pueden tener adaptación al cambio climático hasta un límite, como todo, claro. A ver, bueno, aquí me gustaría hacer una pausa, ¿vale? Y me gustaría hacer referencia a un paisajista, a Gilles Clement. Tiene muchos libros que son para mí extremadamente interesantes. Este hombre ha basado su carrera en la creación de jardines en lo que él denomina el tercer paisaje. Bueno, ¿qué es el tercer paisaje? El tercer paisaje está fundamentalmente formado por esas áreas que han sido abandonadas por el ser humano, están fundamentalmente en espacios urbanos y que, sin tener intervención del ser humano, se van colonizando especies vegetales y animales que en un principio podíamos pensar que poco tienen que ver con el concepto habitual de jardín. Si leemos en el tercer párrafo, los jardines que incorporan este tercer paisaje disponen de una suma de factores que los hacen ser importantísimas reservas de especies animales y vegetales que contribuyen a la resiliencia de los espacios en los que se encuentran perdón, mejorando su adaptación al cambio climático. Os hago este inciso para que tengáis en cuenta la posible incorporación del tercer paisaje en los proyectos que desarrolléis. A ver, un momento. Bueno, a veces puede ser un pequeño parterre descuidado, puede ser un talud que tenga poco acceso, alcorques de árboles, como estos que pongo aquí. Puede ser medianeras de viales, pueden ser aparcamientos. Bueno, en general todo sirve para crear un espacio con poca intervención humana en el cual dejemos que la naturaleza actúe por sí misma. Yo creo que si cambiamos nuestra manera de ver las plantas, quizá podamos asumir este modelo de jardín en muchos otros espacios.
Bueno, yo os propongo una idea, una idea que hemos desarrollado en un colegio y que ha funcionado muy bien, que es en un pequeño parterre de estos, o en un arriate, o en un alcor que sea lo suficientemente grande de un árbol, pongamos los nombres de las plantas, o en cartelitos, o simplemente pintados con un rotulador en el suelo, los nombres de las plantas adventicias que van apareciendo en ese espacio que hemos dedicado para ellos. Eh, Os puedo decir que en el inicio, antes de hacer esto, cuando aparecen esas plantas, las personas, o en este caso los escolares que veían las referencias o los comentarios que hacían de ese espacio, decían, es que está sucio, es que está descuidado, es un espacio que no tiene ningún tipo de actuación. Bueno, bien, cuando pasa el tiempo y conocen esas plantas, saben cuál es su nombre, cuáles sus características, qué es lo que hacen en la naturaleza, cómo atraen a las especies polinizadoras o a otras especies depredadoras. Os digo que al final los alumnos acaban entendiendo ese espacio como naturaleza, no como un espacio sucio. ¿Podéis hacer la prueba o no podéis hacer la prueba? No lo sé. Yo no os quiero vender la moto del tercer paisaje, en este caso. Es un concepto que es difícil de hacer entender a la ciudadanía y bastante complicado de desarrollar en el modelo actual que tenemos de jardines. En general requiere mucha educación y formación tanto de los profesionales que lo realizan para poder implementar estos espacios en los sitios adecuados, como de la ciudadanía. Hay que formar a la ciudadanía en este aspecto. Bueno, ¿qué necesitamos para implantar un jardín de bajo mantenimiento? Bueno, en general pongo aquí disponibilidad de suelo adecuado. ¿Qué es un suelo adecuado? Bueno, pues como veremos después en la experiencia que os voy a decir, puede ser cualquier tipo de suelo, es decir, en este caso tenemos muchas más opciones, puesto que las plantas que vamos a implantar, en teoría, ya veremos después, pueden adaptarse a situaciones de suelo mucho más, o digamos, más degradado. Una cosa que necesitamos siempre en estos jardines, que es la siguiente, es la disponibilidad de agua para riego. Es decir, no podemos, a pesar de que sean jardines de bajo mantenimiento, con especies que se adaptan a la sequía, a las condiciones extremas, no podemos dejar de tener un riego, puesto que estas especies, ¿de dónde vienen? Hombre, no están en la naturaleza y nacen ahí, sino que las traemos de un vivero, han tenido unos cuidados muy intensos y han estado a cobijo de cualquier factor climático, con lo cual tenemos que tener riego, por lo menos pensar en un riego para los 2, 3 primeros años hasta que esas plantas se desarrollen, se adapten. Luego podemos ir reduciendo el riego, manteniéndolo, pero el riego tiene que estar ahí, en principio. En algunas zonas, ya comentaremos luego que hay otras que vamos a tratarlas y a manejarlas de otra manera. Tenemos que tener disponibilidad de especies vegetales adaptadas. ¿Por qué os digo esto de disponibilidad? Porque muchas veces en los viveros que tenemos alrededor o cerca, o los viveros con los que trabajamos, no disponen de estas especies que nosotros necesitamos para hacer estos jardines. No es que sean especies raras, es que simplemente no son comerciales, no las trabajan, no las venden. Bueno, tenemos la opción siempre de los viveros de las diferentes diputaciones autonómicas, de los viveros municipales, que quizás se puedan dedicar más a los que trabajáis en esto, pues podéis, los que seáis técnicos municipales, podéis hacer ese trabajo de que los viveros que tenéis a vuestro cargo o que funcionan para vosotros o que los tenéis cerca, de que esos viveros produzcan esas plantas que necesitáis para hacer este tipo de jardines. Y después, lo más importante de todo, esto es súper importante, es que logremos una aceptación de este modelo de jardín por parte de la opinión pública. Es decir, tenemos que intentar de una manera, de otra, ser bastante insistentes con el cambio de modelo de un jardín que ahora mismo es pradera más otros. ¿Con esto qué quiero decir? Una pradera con otros elementos, árboles, arbustos, pero al final queremos una pradera verde, sí o sí. Y tenemos que cambiar este concepto a un modelo de jardín mediterráneo, jardín de bajo mantenimiento, o como queráis o lo llaméis en vuestra zona. Mis recomendaciones.
si se puede, funcionar con el terreno natural. Es decir, no alterar o alterar lo menos posible la topografía del terreno. En la experiencia que os voy a contar después, se hizo todo lo contrario. Se alteró a lo bestia la topografía del terreno y hubo que trabajar para recuperar esa zona que queríamos que fuera una zona natural. Minimizar el gasto de agua, por supuesto. Tenemos que intentar irnos a goteo, aunque ahora hablaremos también de cómo se pueden integrar praderas en este tipo de espacio. Hay una cosa importante que es la utilización de ejemplares de tamaños pequeños. ¿A qué me refiero esto? Es que cuando se compra la planta o cuando la llevéis, intentemos que esta planta venga en maceta que haya tenido pocos cambios en vivero, es decir, que la planta esté todavía, sea una planta pequeña, no sé, una savia, dos savias, tres savias, tamaños pequeños de plantas herbáceas. ¿Por qué? Porque la adaptación mejora. Es decir, es verdad que luego tardamos más en tener un jardín hecho, o no, depende, porque a veces las plantas pequeñas se adaptan mejor y crecen más que las plantas grandes. Pero estos modelos de jardín en los cuales ya lo queremos todo crecido, todo perfecto desde el primer momento, bueno, hay que intentar también convencer que estos modelos quizás no sean lo más adecuado para tener una adaptación buena de las plantas en el jardín. Bueno, os pongo aquí una cosa que en el caso de terrenos de mala calidad mejora con materia orgánica. Evidentemente, si nos hemos alterado la topografía del terreno, necesitamos echarle comida a esas plantas que van a necesitar para luego funcionar. No podemos pensar que por ser plantas que son muy rústicas van a funcionar en cualquier terreno sin materia orgánica, teniendo en cuenta que vienen de un vivero. En cuanto al riego, bueno, las aguas de riego pueden ser de muchas procedencias. Podemos tener un almacenamiento de agua de lluvia, que eso ahora mismo lo hacemos a nivel autonómico con los pantanos. Antes quizás podíamos tener un almacenamiento de agua de lluvia en aljibes o en depósitos. No es lo más usual. Algunas comunidades de propietarios o algunos particulares lo hacen, una recogida de aguas de lluvia y la llevan a unos depósitos para luego utilización en el riego. No es lo más habitual, pero podría darse. Después tenemos otra forma de conseguir agua, que es a través de pozos, agua subterránea. Y tenemos la más habitual, que es o agua potable o agua depurada regenerada. El agua depurada regenerada, como sabéis, es agua que va que sale del agua potable, es decir, el agua potable va a una red de tuberías de saneamiento que vierte en una depuradora, en la depuradora tratan el agua y vuelve. ¿Esto qué nos implica? Que en el sitio donde tengamos esa agua regenerada va a haber dos tuberías de abastecimiento, la tubería de riego y la tubería de potable y la tubería de agua regenerada. Hay zonas, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, en Costa Ballena, que absolutamente toda la urbanización tiene estas dobles tuberías. No sé en vuestra zona, en cada uno en donde seáis, es complicado si no se ha hecho desde el principio. Es unas obras de infraestructura grandísimas que requieren una inversión gordísima y a veces no es posible hacerlo. Pero si se tiene, la verdad que por un lado, es muy bueno porque sabes que no estás gastando agua, pero por otro lado tiene una digamos que hay otra forma de verlo, que es que para tener agua regenerada tienes que gastar agua. Es decir, el agua regenerada no sale del aire, o sea, no viene de la lluvia ni viene del gasto de agua que nosotros hacemos para luego tener agua disponible para el riego. Entonces, cuidado con esto, porque si nos liamos a gastar agua regenerada, sabemos que ese agua viene del agua potable. O sea, que también hay que tener cuidado con esta historia. Bueno, ahí os he puesto dos ejemplos, la de Costa Ballena y luego uno con una organización que tiene solo riego con agua de pozo. El riego, bueno, no es cuestión ahora de daros un curso de riego, es decir, todos entiendo que todos tenéis conocimientos de riego y si no lo tenéis, yo os invito a que me llaméis, yo os asesoro con lo que necesitéis. Aquí os voy a dar unas pinceladas súper rápidas porque no tenemos tiempo. De hecho, creo que voy un poquito apretado. Bueno, pues ya sabemos lo que hay. Aspersión, difusión, el goteo, que puede ser por superficie enterrado. No soy partidario del riego enterrado. Mis experiencias con el riego enterrado son
digamos, conflictivas, no me gusta. Y en cuanto a la automatización, pues ya sabéis, hay muchísimas formas de automatizar, o la más sencilla doméstica del Bluetooth actualmente, que puede ser también por Wi-Fi. Luego tenemos cableado, un solo cable con decodificadores, radio, con las diferentes marcas que lo llevan, con su estación base, con sus ordenadores asociados a la... Bueno, todo esto está inventado y ahora mismo, pues la verdad que no tengo tiempo para entretenerme, pero en el caso de que queráis, pues si Coamba quiere, os puedo dar mi teléfono y yo os asesoro de lo que necesitéis, sin ningún tipo de problema. No os voy a cobrar nada por un asesoramiento de una llamada telefónica, ¿eh? O sea, no os penséis que va por ahí el tema. Eh, bueno, el riego. Aquí sí quiero deciros una cosa del riego en función del tipo del agua. Si vamos a regar con agua de pozo o aguas depuradas, esto es un consejo que os doy, que posiblemente muchos lo sabréis, pero bueno, os lo vuelvo a decir. Siempre un filtro en cabeza, tanto en la entrada de la zona a regar, es decir, de la comunidad de propietarios, municipio o casa o lo que sea, un filtro en cabeza, es decir, un filtro al principio, ya sea un filtro que tenga el diámetro de la tubería que tiene, sea automático, un cabezal de filtrado, lo que pueda necesitar esa instalación y además filtros en cada arqueta de reparto de riego. Es mi recomendación, si no vais a tener problemas tanto con el goteo como con la aspersión y la difusión. Además, os recomiendo que pongáis válvulas de limpieza al final de cada instalación, es decir, cada grupo de líneas de goteo que tenga su válvula de limpieza para poder abrir y limpiar cuando necesitéis. Os lo recomendaría también en aspersión, entiendo que es más complicado, pero también se podría tener. Otra recomendación. En goteo os recomendaría no colocar las tuberías cerca de las plantas cuando las pongáis. ¿Qué me refiero cerca? Por ejemplo, aquí veis un ejemplo en el cual hay zonas en las cuales las tuberías están muy cerca y zonas en las cuales están separadas. ¿Por qué? Las plantas tienden a desarrollarse más o menos en función de la disponibilidad de agua que tengan. Si el agua está muy cerca, desarrollarán menos las raíces, serán menos rústicas y tendréis más problemas con ellas. En cuanto al riego, os pongo riego espaciado a dosis altas. ¿Qué significa esto? Significa que si regamos menos veces, más cantidad, mejor que si regamos más frecuentemente, todos los días o cada pocos días. La planta se va a adaptar mejor y va a tener mejor adaptación a problemas climáticos que si la regamos todos los días, frecuentemente y abundantemente. Entonces vamos a regar quizá mucho, pero espaciado. Vamos, ahora a un tema. Esto es un tema. La pradera o césped en un jardín de bajo mantenimiento. Bueno, esto es un tema bastante, bueno, que da mucho que hablar. Bueno, yo lo voy a exponer y luego vosotros haréis lo que queráis, cada uno como técnico en los proyectos que queréis desarrollar. ¿Qué es un césped, según la RAE, según la Real Academia de la Lengua? Pues es una hierba menuda, corta y tupida, generalmente nos referimos a una monoespecie o un grupo de pocas especies y que cubre un terreno. En cuanto a una pradera, pues hay que poner una extensión de terreno llano, lugar del campo llano, es decir, pero no se refiere a ningún tipo de cantidad de especies, es decir, tiene más especies y las especies pueden ser cualquier especie natural o implantada. La definición popular, la que tenemos en la cabeza cuando nos viene a la cabeza césped, pues una sola especie y siempre verde. O una, cuando digo una, puede ser una o dos o tres las especies que lleva una mezcla de césped. Pradera, múltiples especies y no siempre está verde. Esta es la idea de una pradera, digamos, natural. En cuanto a las especies que podemos utilizar, aquí os he puesto algunos ejemplos de especies que podemos utilizar para hacer una pradera, perdón, un césped primero y luego una pradera. Es decir, especies que podemos utilizar para hacer un césped que tenga un poco consumo de agua. Bueno, las clásicas y de referencia son el Paspalum, la Zoysia y el Cinodon. ¿Qué característica tienen estas tres especies? Que amarillan en invierno. Son especies de verano que se dan muy bien en clima mediterráneo, pero en invierno, cuando viene el invierno, si hace frío, amarillan. Se ponen feas. Bueno, no se llegan a morir, cubren la superficie, pero se ponen feas. En cuanto a la pradera natural, bueno,
La pradera natural es una superficie que no vamos a regar, que sí vamos a cortar y que vamos a abonar y tratar. Pero no tiene el tratamiento de un césped con su riego y todas las instalaciones que hay que hacer para que ese césped funcione de manera, digamos, a como estamos acostumbrados. ¿Qué necesitamos para tener una pradera natural? Bueno, pues primero informar al cliente o en este caso al usuario de los recursos limitados que tenemos en la franja mediterránea. Tenemos que informarle también de que hay posibilidad, no, yo diría eso, esa lo quitaría, o sea, agostamiento natural total, o sea, en verano esa pradera se va a agostar sí o sí, o sea, se va a poner marrón y vamos a tener una superficie natural marrón, que no quiere decir que sea mala, simplemente que está cumpliendo con su labor de naturaleza. Las plantas vegetan en invierno, echan sus semillas y en verano se agostan y se pierden. ¿Qué ventajas podemos tener aquí? Una reducción de siega y una reducción de productos fitosanitarios, además de la reducción de agua, que es brutal. Bueno, os pongo aquí un ejemplo de este jardín que vamos a ver ahora después, que espero que me dé tiempo, tengo muy poquito tiempo, creo, ¿no? Bueno, este es el mismo jardín, son dos puntos de vista diferentes, pero es el mismo. ¿Veis? Un jardín con el pradera natural en invierno que bueno, quizás sea una imagen que nos puede retrotraer a un jardín convencional y el mismo con una pradera natural en verano. Es la misma pradera, pero veis cómo la hierba desaparece completamente de esa superficie y deja esta superficie, digamos, dura, agostada. Pero es que esto es un pinar. O sea, esto es un pinar. En verano el pinar es así. Y es lo que tenemos que tratar de llegar a la gente con esta idea de que la naturaleza tiene este tipo de ciclos y es como podemos tratarla sin gastar esas cantidades brutales de agua que gastamos en un césped convencional. En cuanto a la utilización de especies, bueno, pues sabemos que podemos utilizar para estos jardines especies autóctonas y especies alóctonas adaptadas. La utilización, como os he dicho antes, que ya lo comenté antes, la utilización de estas especies autóctonas o alóctonas puede suponer un pequeño reto si no tenemos viveros comerciales o viveros de diputación o viveros de municipales que tengan esta planta disponible. Por otro lado, tenemos quizá más desconocimiento de su fenología y quizá necesitemos formación para su mantenimiento. Digo quizá porque muchos de vosotros seguramente lo sabréis, no lo sé. Una vez que ya sabemos de su cultivo y manejo, las ventajas son mucho mayores, eso lo sabemos todos. Tenemos menores necesidades hídricas, menores necesidades de recorte y poda y menores necesidades de fitosanitarios. Ahí tenéis, os he puesto en dos fotos las especies utilizadas en estos dos tipos de jardines. Uno, como veis, el de abajo a la izquierda, es un jardín con espacios de grava y islas de vegetación, bueno, veis ahí unos olivos, gauras, chámeros, etcétera. Y en la izquierda veis otro tipo de jardín que también es de bajo mantenimiento, con tres franjas de vegetación, una de Leagnus, Eringay, otra de Gauras, Teucrium y Romero Rastreae. Em, Ahora ya voy a pasar a lo que os comentaba de este jardín, esta experiencia que hemos hecho. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego os comento sobre este jardín que está funcionando bastante bien. Bueno, yo los llamo, he puesto aquí jardines integrados en el paisaje natural. Bueno, lo primero que hay que decir es que en España no hay espacios naturales, o muy pocos, que no hayan sido manejados por la mano del hombre en algún momento más o menos reciente. O sea, nos vamos a las montañas o nos vamos a valles muy perdidos, o todos los paisajes han sido en algún momento antropizados y manejados por el hombre, de una manera o de otra, con ganado, con agricultura, con diferentes usos de las zonas naturales. Tenemos que tener en cuenta también que la expansión de ciudades y pueblos está anexando, por desgracia, diría, desde mi punto de vista, otros pensarán que es suerte porque con esto ganan dinero, yo pienso que es una desgracia, que estamos anexando zonas naturales en todos, sobre todo en las zonas de costa. Por lo menos mi experiencia es que todos los PGOs tienden a anexar estas zonas naturales, recalifican el terreno y pum, venga, urbanizaciones a cascaporro, segunda y tercera vivienda. Bueno, no voy a entrar en este tema porque podría ser
una discusión sin fin. Además, lo que hemos hablado y ya hemos comentado otras veces, anteriormente, o sea, hay que adaptar y cambiar el modelo de jardín. Es un pequeño reto hacia a la opinión pública. La opinión pública está en que, por lo menos, las personas con las que yo trato quieren jardines verdes. Verde. Yo traté hace poco con una delegada de un ayuntamiento que me decía que ella no iba a permitir que su municipio tuviera jardines marrones en verano. Y esto fue en plena ola de sequía y con restricciones de agua. O sea, flipo. Pero bueno, así fue. Tuvimos que aceptarlo y es lo que había. Eh, de aquí esta frase que os pongo de que hay resistencia por parte de la ciudadanía, políticos, etcétera, que por la educación recibida no conciben la naturaleza como un jardín. O sea, no podemos integrar esa naturaleza como jardín porque ya no es naturaleza, empezamos a hablar de suciedad, de cosas muertas, de espacios marrones. Bueno, no sé, es que la naturaleza es así. Entonces, si ponemos aquí los dos jardines, digamos, contrapuesto sería un jardín convencional, que es el de abajo a la izquierda, que es un jardín con el típico jardín de urbanización o de municipio, césped, árboles y arbustos controlados, y luego un jardín integrado o que queremos que esté integrado en la naturaleza, que es una pradera estacional, arbustos y especies adaptadas y arbustos y árboles de especies adaptadas. Esto es lo que en algunos sitios, en algunos municipios llaman parque periurbano. Pero ¿por qué tiene que ser un parque periurbano? ¿Por qué no puede ser estar dentro del municipio? ¿Por qué no podemos hacerlo dentro? No sé, cada uno tendréis una respuesta a esto y yo lo único que hago es generaros, daros conocimiento y generaros preguntas para que luego podáis solucionarlas cada uno en vuestro municipio o en vuestra zona. Bueno, os voy a poner aquí esta experiencia que se ha hecho en la Bahía de Cádiz. Es un jardín que está anexo, es un jardín de estos que os he comentado que es segunda vivienda, que lo que hacen es ocupar un espacio natural y irse a hacer casa al lado del espacio natural. Bueno, dentro de lo que cabe, el arquitecto pensó que podía integrar este jardín, que son 3 hectáreas, no es pequeño, es grandecito, dentro de la dehesa que tiene anexa prácticamente por tres, casi alrededor completamente de esa urbanización. Entonces, si veis, está situada en la urbanización Roche, en Conil de la Frontera. Si veis abajo a la izquierda, veis que está prácticamente rodeada de pinares. Son pinares del siglo XIX-XX. Antes ahí lo que había era una superficie de bosque bajo mediterráneo con retamas, pero por la política de aquel momento de uso del suelo, se hicieron estos pinares para estabilizar el suelo, estabilizar las dunas y evitar que esas dunas siguieran creciendo y poder hacer huertos, desarrollos urbanos, etcétera. ¿Qué particularidades tiene este jardín? Pues tiene una flora y una fauna alucinantes. Entre ellos os pongo una de las especies que más podemos observar y que la vemos, os voy a decir que bastante a menudo, que es el camaleón. Eh, Aquí os pongo una imagen del plano de uno de los primeros diseños que se hizo de ese jardín. Si veis, las casas están, o se pretendió por lo menos, que estuvieran integradas dentro del pinar. Se respetó, yo creo que aproximadamente un 40-50% de los pinos que había se respetaron, que para ser una urbanización es algo pues, bastante, creo que, bueno, aceptable. Eh, si queríamos tener estas casas, pues algunos pinos había que quitar y desgraciadamente pues fue ese porcentaje. ¿En qué se basa este jardín o cómo lo desarrollamos? Pues mirad, el jardín fundamentalmente su parte central, mira, os indico aquí, ¿veis? Esta es la parte central que vamos a ver ahora, ¿vale? Esta de aquí. ¿Lo veis todos? ¿Veis el cursor moviéndose? Esta es la parte central que vamos a ver. Si vemos la parte central, os he puesto también las imágenes de verano y de verano, primavera perdón, sí, verano, primavera y invierno, ¿vale? Entonces veis que el jardín se basa en unas islas de vegetación de diferentes especies, tanto autóctonas como alóctonas. Podéis encontrar teucrium, romero rastrero, hay madroños que también se integraron muy bien.
Si veis ahí hay gauras, lavandas, algún metrosidero. Bueno, son todo plantas de franjas mediterráneas, ¿vale? Y estas islas de vegetación se integraban dentro del pinar, se integran, perdón, y tienen riego por goteo. El resto de la pradera es pradera natural que no tiene ningún tipo de riego. ¿Cómo aceptan esto importante, cómo aceptan esto? ¿Qué tipo de rechazo hubo en los usuarios del jardín? Pues os puedo decir que casi un 50-60% no querían este tipo de jardín hasta que el jardín empezó a funcionar y vieron la cantidad de agua y por supuesto el recibo de agua comparado con otras urbanizaciones que recibían en este jardín. Luego después el jardín se hizo un pozo, porque al principio funcionó con agua potable, y después se hizo el pozo y este pozo ya, pues ya maravilloso, o sea, ya poco gasto de agua. Hay que tener en cuenta una cosa que no se ha hablado antes de los pozos, por lo menos en la zona de Cádiz, los pozos tienen una restricción de los pozos legales, los que están, que se pasan por minas, por el ayuntamiento, porque tienen todos los papeles. Estos pozos tienen una restricción de 7.000 metros cúbicos año. Esto es muy poca agua para regar un jardín grande y, por supuesto, hay que dosificarla. Esto no se puede, o sea, parece mucho, 7.000 metros cúbicos, pues es una caca con lo que se gasta en un jardín convencional. Em, Vamos ahora al resto de parterres. Me vuelvo al plano para indicaros dónde están hechos estos, ¿vale? Estos parterres que vais a ver ahora están hechos en los laterales de la urbanización, en estos laterales que os enseño aquí, ¿vale? Tanto estos, como estos de aquí arriba, ¿vale? Vuelvo para abajo, ¿vale? Son arriates y parterres en los cuales, como veis, se ha integrado especies autóctonas y alóctonas adaptadas. Funcionan con muy poca agua y ahora, se me ha olvidado antes decirlo, todo el terreno de la urbanización es terreno aportado. Aquí no se respetó para nada el terreno natural. Se subió el terreno entre 1 y 2 metros de terreno aportado de muy mala calidad que hemos tenido que con aportaciones de materia orgánica y tener mucho mimo y mucha paciencia para que estas plantas se desarrollen, hemos podido tener estas plantaciones, pero fue muy complicado. Los primeros años fueron complicadísimos, o sea, fue una cosa de locos, porque las plantas no se adaptaban, se secaban mucho, el terreno se cuarteaba mucho, es terreno muy malo, allí todos son arenas y este terreno no son arenas, es un terreno que se compacta mucho, bueno, una locura. Bueno, pasamos a otra zona de jardín, que es la parte izquierda, os he puesto conexión con espacios naturales. ¿Por qué? Esta parte que veis aquí de la izquierda son todos los pinares naturales que os he comentado, y para conectar esos pinares con el jardín, teniendo en cuenta que teníamos un vial, que es una putada porque ese vial estaba justo en la conexión en una parte de la conexión con los espacios naturales, hicimos una idea de retama silentisco que está funcionando fantásticamente bien porque todos los camaleones vienen ahí a comer y a reproducirse, y luego lo gestionamos poniendo esta otra franja de vegetación, con veis ahí moreras y otra vez gaura, romero rastrero, que funcionaba de atrayente para que esa fauna entrase dentro de los jardines comunitarios y privativos. Aquí en la parte central, la foto esta que tenéis aquí en el centro es una especie de corredor verde que engancha esta zona de aquí con el jardín en la parte central y hace que todas las especies, tanto de insectos como de micromamíferos, como de reptiles, puedan acceder al jardín. En cuanto a las infraestructuras, como veis, hemos intentado que las infraestructuras tengan la menor presencia posible en el jardín, cubriéndolas con elementos vegetales. En este caso se utilizó una especie que ha funcionado muy bien, que es la parra virgen. Ha cubierto muy bien esas infraestructuras. La verdad que yo no, en principio no daba mucho por ella, pero la verdad que ha funcionado con muy poca agua, ha funcionado genial. Y luego hay otra que no se está adaptando bien, pero que se puso en un principio y se está intentando mantener, que es Coño, no me sale, joder. Eh, a ver. Ay, Ay, joder. Ay. ¿Me ayudáis alguno con esta planta, porfa? Que se me ha bloqueado la cabeza. No tenéis la voz dada, ¿no? ¿Cuál es? Eugenias, coño, no me Eugenia. salía.
Eugenia Metifolia, perdonad, un lapsus. Estas eugenias no tanto sufren la falta de agua, que no, ahí sí me aguantan bien, pero con el viento sufren increíblemente y se deterioran muchísimo, se ponen feísimas, se secan un montón de ramas y bueno, las estamos sustituyendo por Eleagnus y Metrosideros que funcionan muy bien con el viento y son capaces de gestionar estas zonas. La parte de abajo lo que veis es el pozo que os he comentado, que se hizo a posteriori. Esta zona se hizo después. Es un pozo, un sondeo en profundidad. No recuerdo los metros, bastantes. Y tiene un variador de velocidad para ajustar el funcionamiento del pozo a las necesidades. Es decir, se puede abrir tanto una manguerita como un goteo, como la aspersión del césped, que funcionan bastante bien. Em, si nos vamos, os voy a ya estoy terminando, lo digo por el tema de preguntas. En cuanto a los aparcamientos, que siempre suele ser una zona conflictiva, o puede ser en este caso en zonas urbanas, una zona, digamos, dura, en este caso pensamos que fuera una zona que tuviera quizá cierta inclusión de plantas autóctonas. En principio, el arquitecto pensó que esto podía ser césped. Yo desde el principio le quité esa idea, puesto que como no íbamos a meter riego en estas geoceldas o pavicésped, no iba a funcionar. Estoy hablando de esto de aquí y esto de aquí, esto que se ve aquí. Y lo que hicimos fue dejar que la flora autóctona del lugar funcionase por sí mismo. Como veis, poquito a poco se van cubriendo y esperamos que en los años, esto es de casi del principio del primer año, esperamos que se cubran con bastante, o sea, que se quede bastante cubiertos y que genere esa superficie, digamos, no tan dura en un espacio de vehículos. Aquí tenéis la pradera. La pradera se hizo en principio con. Me hubiera gustado hacerla con zoysia, porque requiere mucho menos mantenimiento que la bermuda, por lo menos es la experiencia que yo tengo, pero se hizo con una siembra de bermuda. Se hizo con siembra, no se quiso, la propiedad no quiso gastarse dinero en un tepe y se implantó con una siembra. Está funcionando bastante bien, se la riega relativamente poco para lo que es un césped y por supuesto con agua de pozo. Este es el jardín con una serie de descripciones que hice yo. Aquí tenéis, por si alguno lo queréis ver después, la flora autóctona que se implantó después del primer año de funcionamiento del jardín. Ahora hay mucho más. Y las especies que utilizamos en principio para hacer este jardín. Algunas de ellas las hemos ya descartado porque no han funcionado bien en el jardín. Nos lo temíamos desde el principio, pero bueno, había también que ceder un poquito ante requerimientos estéticos que quería el cliente. Luego el cliente se ha dado cuenta de que, bueno, de que hay cosas que no funcionan por muy estéticas que puedan ser, ¿no? Em, Os pongo aquí una lista, digo, una lista de plantas porque estas son las plantas que realmente nos han funcionado ahí, en este jardín, y pongo una lista de plantas porque cada uno en vuestra zona, con vuestro clima, vuestras peculiaridades, utilizaréis en estas áreas. Yo he puesto esta porque, bueno, es la que nos ha funcionado. Aquí tenéis los árboles. Ya veis, algarrobo, almendro, ciprés, morera, olivo, acebuche son árboles muy tradicionales, funcionan muy bien y en estos jardines no dan ningún tipo de problema. En cuanto a los arbustos, pues aquí tenéis los que hemos podido ver que funcionaban muy bien. Hay tanto autóctonos como alóctonos, si veis son de zonas que pueden estar dentro de la franja mediterránea. Aquí pone Nueva Zelanda, pero este arbusto funciona también mucho en Australia, que no lo he puesto, ¿vale? Bueno, ahí veis madroño, eleagnus, lentisco, bueno, plantas que se adaptan muy bien a estas zonas. En cuanto a las arbustos, herbáceas, etcétera, tenéis aquí también las que hemos utilizado en este jardín. Bueno, también son plantas muy resistentes y que funcionan fantásticamente bien en este jardín. Por último, creo que ya me he pasado un poquito y perdonadme, os dejo aquí una cita de un naturalista principios del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Tiene un libro precioso
y que si podéis, leedlo porque es una maravilla. Y dice esta cita que a mí me gusta mucho y creo que todos, aunque no podamos, deberíamos tenerla en cuenta al hacer cualquier actuación que implique en ella la naturaleza. Bueno, pues muchas gracias y doy aquí por finalizada por lo menos mi exposición. Ahora, si queréis, preguntad lo que os haga falta o lo que queráis. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Mira, aquí tenemos un chat habilitado Sí, y sí. bueno, hay una persona que ha preguntado que a propósito de lo que comentas sobre aprovechar los alcornoques, que he visto algunos con tomates cherry. Alcornoque, que, ¿cómo? Espera, espera, no. Dice, a propósito de lo que comentas sobre aprovechar los alcorques, perdón, Alcorque, alcorques, sí. sí, sí, he visto algunos con tomates cherries. Pero que los ha visto, es que no entiendo la pregunta, ¿que los ha visto él en algún sitio o que aparecen en mi exposición? Que no. No lo sé, no sé Es que no no sé si entiendo. la persona que ha hecho la pregunta es que pone usuario, no pone nombre. Ya, es que perdóname, no entiendo la pregunta. No sé a qué se refiere. Si los ha visto, pues bien, ¿vale? Pues no sé qué decirle, que está bien, o sea, que si quieren cultivar en Alcorques tomates o cualquier otro tipo de plantas, si el municipio la zona donde estén se lo permite, pues fantástico. Es que no tengo nada que decir a ese respecto, perdonadme. No, no te preocupes. Mira, la misma persona dice, ¿es posible tener un listado de plantas de bajo consumo de las que estás comentando con su nombre y características? Sería muy práctico a la hora de redactar memorias e incluirlas en los proyectos. Claro, esto es el listado que os he dado aquí al final, que lo tenéis ya. Y si queréis definiciones de estas plantas, estoy seguro de que en internet, metiendo el nombre científico de esta planta, vais a poder tener la descripción de la planta y su uso. Si no, pues como siempre, como he dicho antes, me llamáis y os asesoro sin problema ninguno. Genial. Yo te iba a preguntar, ¿qué criterios utilizas para escoger las plantas en un jardín de este tipo? Pues mira, lo que yo haría fundamentalmente es observar lo que tenemos alrededor, primero. Es decir, irme a los espacios naturales que tengo cerca, si los tengo, y si no los tengo tan cerca, por lo menos que sean del clima o del microclima que esté más cerca a mi zona, y ver lo que hay. Eso me va a dar una referencia de qué tipo de plantas naturales se pueden adaptar y de si alguna de esas plantas naturales tienen una relación, o sea, o pueden encontrarse en viveros. Es importante también que nosotros demandemos estas plantas, porque si no las demandamos, los viveros comercialmente no las producen. Muchas quizá son de crecimiento lento, otras son muy estacionales, con lo cual es muy difícil encontrarlas. Bueno, hay que trabajar un poco para poder incluir estas plantas que en muchos casos son naturales en nuestros jardines. En cuanto a las autóctonas, las que no son de aquí, pues bueno, ya lo he comentado, es irnos a plantas que estén cerca o dentro de las franjas mediterráneas, aunque sean alóctonas, y que hagamos la prueba de si funcionan en el jardín que vayamos a realizar. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Mira, por aquí siguen preguntando. Dice, buenas, Javier, ¿qué tal tu experiencia con Lipia nodiflora? Gracias. Vale, mira, la lipia no tengo mala experiencia, es decir, pero es cierto que cuando la traes de vivero, los primeros meses tiende a sufrir bastante, se pone, se quita, sobre todo si la implantamos como tenemos la manía de hacer siempre, que hacemos todo en la época de mejor clima, en mejor clima digo que hay más temperatura. Entonces, si la vamos a implantar en invierno, tenemos más posibilidad de que sufra menos. Si la implantamos en épocas en las que hace más calor, vamos a tener esa bajada, digamos, la planta se va a deprimir un poco, se va a poner un poquito clorótica y luego va a empezar a funcionar bien. A mí me funcionan bien siempre que tengan algún periodo de sombra en el día. Es decir, me funcionan mejor con algunas horas de sombra en el día que si las pongo a pleno sol. Es verdad que con el tiempo es una planta lenta.
pero con el tiempo sí tiende a cubrir esa superficie. La podemos poner por goteo o con aspersión. Yo prefiero con goteo en superficie porque además te cubre el goteo. Es parecido al Drosantemum, aunque el Drosantemum es mucho más rápido, pero tiende a cubrir todo el goteo y hace una superficie, la verdad, bastante bonita. Es verdad que soporta el pisoteo relativamente. Si pasáis por encima 2 veces en semana no va a decir nada, pero como os hartéis de pisarla, se va a ir rápido, se os va a estropear. Entonces, bueno, tiene esas peculiaridades. Perfecto, mira, otra preguntilla. Estoy buscando especies trepadoras para fijarse al muro sin dañarlo, tipo pararroja, y dar sombreado a estos muros. Bueno, no conozco la pararroja, ahora mismo no sé a qué se refiere con pararroja. Quizás si me dice el nombre científico lo pueda saber mejor. Sin dañar los muros. Bueno, vamos a ver. Si se fijan al muro solas, van a tener siempre austorios, se van a introducir dentro del muro y van a tener una acción sobre el muro. ¿Podemos asumir esa pequeña acción si tenemos un aislamiento bueno y tener en cuenta que esa planta a su vez va a generar más aislamiento de ese muro? Pues lo podremos hacer. ¿Que no podemos asumirlo? Pues no podremos tener esas plantas, porque al final las plantas interactúan en el espacio con el que están y tienden a emitir, como digo, esas estructuras que se meten dentro del muro para anclarse y sujetarse. Si no, pues nos podemos ir a la típica buhardilla con alambres cogidos sobre el muro y es lo que tendremos. O si queremos una vignonia o no sé, o cualquier otra trepadora. Pero las trepadoras generalmente tienden a tener una acción sobre el muro, por eso se llaman trepadoras. Vale, mira, otra pregunta. ¿Este tipo de plantas mencionadas se podrían aplicar en jardines verticales para implementarlas en zonas urbanas masificadas? Vamos a ver. Los jardines verticales tienen una peculiaridad que es que tienen poco suelo. Es decir, funcionamos con un espacio en el cual el suelo es muy reducido, porque no, porque al estar sobre un muro y tener que soportar un peso, no le puedes meter, por lo menos en mi experiencia, no le puedes meter una gran cantidad de sustrato a esas plantas. ¿Qué pasa? Que eso limita mucho el desarrollo de las raíces. Estas plantas que hemos hablado tienden a tener un desarrollo radicular pivotante o muy potente para poder soportar esas condiciones de clima muy extremo de las que hemos hablado, con lo cual quizá no sean, por lo menos las del listado que yo he puesto, no sean las más adecuadas para hacer jardines verticales. Mira, otra pregunta. Dice, ¿se puede utilizar como recomendable para base de plantas autóctonas la serie de vegetación y clima y después completar con otras alóctonas no exóticas invasoras? Perdón, la. Se puede utilizar como recomendable para base de plantas autóctonas las series de vegetación y clima y después Las completar. series, ¿no? Sí, Series. las Vale, series. vale, las series. Y Bu- perdona, no era una pregunta, es que Ah, era un comentario para compartir vale. que lo utilizo, que en relación a lo es anterior. muy Sí. versátil y además va sobre seguro, por eso Vale, vale. lo compartía. Me refiero, por ejemplo, yo lo he utilizado en jardines que han rellenado, por ejemplo, con arcillas de la propia obra, que son muy pesadas y muy complicadas de meter cualquier planta porque las asfixia, luego se deshidratan, tal. Y entonces utilicé la serie de vegetación de los vertisuelos arcillosos de Cádiz, por ejemplo, y son plantas que soportan muy bien ese suelo arcilloso pesado y bueno, normalmente para mí es mi referencia básica, primero la serie de vegetación que corresponde según el suelo y la zona y luego ya pues completar si hace falta con otras que sean alóctonas. Y aprovecho, ya que he interrumpido, bueno, he hecho un comentario también ahí con el tema para compartir también con el tema de las exóticas invasoras. Me agrada ver que no, obviamente, pero como veo tantas aberraciones del Penicetum o las cortaderias o estas cosas que meten ahí
que son plantas peligrosísimas, ¿no? Por el tema invasor, que me parece muy importante siempre tenerlo en cuenta y descartar, asegurar que las alóctonas que utilicemos no sean invasoras. Gracias. Estupendo, fantástico. Raúl eres, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Raúl, mira, me alegra mucho que digas esto y me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Cómo haces para esas plantas que aparecen en la serie de vegetación encontrarlas luego en los viveros? Porque nos encontramos siempre muchos problemas para encontrar determinadas plantas que nos gustaría implantar en los jardines, que a veces tenemos que hacerlo hasta de semilla porque no las encontramos. ¿Tú las encuentras en viveros? ¿Tienes viveros de referencia o cómo lo haces? Sí, bueno, al final busco viveros forestales, que no son los Ajá. habituales, y entonces yo vivo en Sevilla y por ejemplo, pues voy a Villanueva del Río y Minas, que allí hay un vivero forestal, El de o, Turruepal es. ¿perdón? El de Turruepal, ¿es el vivero de Sí, Turruepal? sí, sí, Ah, creo que vale. sí, Sí, sí. sí, lo conozco, lo conozco. Entonces, pues buscar eso o algunos algún vivero de la Junta, normalmente para reforestaciones. Y sí, es un poco complicado a veces, pero sí, hay viveros forestales para repoblaciones. Entonces es cuestión Estupendo, de Raúl. buscar el que esté más cerquita de la zona, pero bueno, siempre yo me tengo que desplazar 40 kilómetros, 50. Muy bien, muchas gracias. Nada, sí. Mira, por aquí Belén pregunta que si le puedes decir el título del libro que recomiendas sobre Aldo Leopold. Sí, pues mira, te lo voy a decir, pero vamos a ver. Te lo puedo decir en inglés porque es que no tengo el título en español, me vais a perdonar. Pero espérate, lo voy a intentar buscar, o bueno, si no, si él pone Aldo Leopold, naturalista, en internet, le va a salir un libro que se llama A Sun County Almanac, and Sketches Here and There. Por lo menos que se quede A Sun County Almanac, un almanaque como el Condado de Arena, un almanaque del Condado de Arena. Es un título un poco extraño, ¿vale? Es un libro maravilloso, o sea, que si puede conseguirlo, creo que le va. Es un libro de naturaleza, ¿eh? O sea, cuidado, no es un libro de jardinería ni un libro de paisajismo, es un libro de naturaleza. Genial. Mira, Irene pregunta que si, bueno, la clase se puede volver a ver junto con las preguntas y si nos mandáis enlace con la grabación. Sí, comentaros a todos que todo esto lo vamos a colgar en la página web y a todas las personas que se han inscrito vamos a mandar el enlace directo con la grabación, ¿vale? La grabación completa, lo que ha sido la exposición y esa duda, ¿vale? Así que si estáis inscritos, directamente lo mandamos por correo electrónico. Vale, sigo bajando, ¿vale? Jorge pregunta, ¿existe una diferencia significativa en cuanto a servicio ecosistémico entre las plantas con baja demanda hídrica y los de alta demanda? Uf, pues perdón. Es que, repíteme la pregunta, por favor. Sí, ¿existe una diferencia significativa en cuanto a servicios ecosistémicos entre las plantas con baja demanda hídrica y los de alta demanda? Vamos a ver, cuando, las plantas que utilizamos, a ver si va por aquí, a ver si se responde esta pregunta. Las plantas que utilizamos en nuestra zona climática, que están adaptadas a la zona climática, suelen ser plantas C4, plantas con mucha capacidad de bajar la evapotranspiración en momentos que hay mucho calor. Entonces, si utilizamos plantas que tienen demanda hídrica en jardines de bajo mantenimiento, no estamos haciendo lo que necesitamos, que es bajar el consumo hídrico. No sé si va por ahí la pregunta, que no lo sé. No sé es que tampoco entiendo muy bien qué es lo que quiere saber, sino No sé que lo concrete. si Jorge se quiere pronunciar, no sé si está por aquí. Bueno, si más adelante quiere hacer una consulta, pues ¿Me ya. escucháis? Sí, Claro, claro. está por aquí. ¿Jorge? Sí,
Está conectado, Jorge. Un poquito más fuerte, porfa. No. Yo no lo escucho, ¿eh? Se ha conectado, ha intentado hablar, pero no sé si tiene algún problema con el micro o algo. Mira, una persona me ha mandado un enlace con el libro que comentabas. Ah, fantástico, maravilloso. Vale, yo de libros, si queréis leer sobre el tercer paisaje, que es súper interesante, os recomiendo todos los que de Gilles Clement, os recomiendo un libro que se llama El tercer paisaje, se llama así, ¿vale? No Ujú. sé si lo tengo por aquí, creo. A ver. No, perdón, se llama Manifiesto del tercer paisaje y os recomiendo leerlo. Es un manifiesto como tal. Y es un libro un poco extraño en su forma de contar las cosas, pero yo creo que os puede ayudar mucho a la hora de cambiar el modelo de cómo ver un jardín. No es un libro técnico, es un libro de filosofía del jardín, más bien que un libro técnico. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Por el chat, ¿podéis abrir el micro? Sí, Sí, vamos. hola. Mira, para no escribirlo directamente, tenía a ver si tú, Javier, me podías dar algunas referencias de planta, bueno, el tema de las trepadoras que te comentaba antes, que lo he escrito ahí en el chat, pero bueno, que era plantas que no, porque la hiedra perfora mucho y hace mucho daño en el Bueno, muro. si quieres, mira, una que funciona, la he sacado en la exposición. Las especies de Parthenocissus, Parthenocissus, sí, esa es la que te comentaba, la parra roja, esta, la parra la parra virgen, ¿no? virgen, sí, estas Sí, no suelen hacer mucho daño en los muros, pero tiene la particularidad de que en invierno pierden la hoja y sí. eso a determinados clientes no les suele gustar. Entonces, bueno, ya es una cuestión de estética, más que nada. Sí, sobre todo para también sombrear en verano en las zonas Claro, claro. bueno, es muy bonita, ¿no? Pero también he visto alguna que no sé, que no la conozco, que es siempre verde y que va Pero como siempre, muy pegada se adhiere, no tiene volumen. Y vale, también puede ser un ficus microcarpa. no te sé decir, por eso que no la he visto y en ese momento no le he hecho Pues la mira, a foto. ver, busca por ficus trepadores. Sí. Hay un ficus que funciona muy bien, es lentillo de crecimiento y Y queda funciona muy muy, bien muy, a muy, semisombra. muy pegado al muro, queda muy bonito y tiene Esta, como esta, este es, ventosas. este es muy pegado al muro y es de Ese, hojita chiquitita. ese sí, puede ser Pues eso, ese. busca ficus trepadores en internet y te aparece Vale. este. Hay varias especies y funciona bastante bien. A semisombra funciona mejor, ya también te digo, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Me imagino. Y aprovecho lo último también con las cespitosas también que tengo en alguna terraza súper soleada, que no quieren poner arbustivas, sino que quieren un césped que aguante bien bueno, y que controle un poco las adventicias. Vamos a ver, esto es un tema. Un césped que controle las adventicias. Eh, Hay riego y bueno, claro, es entonces, bueno, que, el es cinodo que, no lo he probado, que es autóctono, pero no sé cómo irá. ¿cuál, perdona? El Cynodon dactylum, que es el autóctono, pero. Sí, el Cinodon dactylon es la bermuda, ¿vale? La bermuda Ah, es, vale. Muy bien. es, eh, es, es la grama de toda, es lo que en el campo se llama grama, que los agricultores la odian porque funciona muy bien sin agua y se expande súper rápido. Sí, Pero siempre lo que os dije antes, amarilla en invierno. Entonces, la puedes usar, puedes comprarla en tepes y funciona muy bien. Hay muchas variedades de Cinodón, cada una con el que te la venda te va a decir que la suya es la mejor, que tiene no sé qué, que tiene. Bueno, eso ya lo tienes que probar tú. Pero el Cinodón funciona muy bien, pero amarilla en invierno. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, si no venderle a nadie la moto de decir sí. un césped Ujú. maravilloso, sino en verano esto, en invierno esto. Se le dice la verdad y si está de acuerdo, pues se le pone. Si no, pues claro, no. ¿Y en jardines de Umbría, alguna que me recomiendes que Vamos a vayan? ver, de Umbría, de estas especies no te Yo soy la recomiendo vinca, ninguna.
Avinca pero bueno, para Vale, pero otro. ya no estamos hablando de gramíneas, estamos hablando Sí, sí, de plantas de cubrir el tapizantes. suelo, que lo que no quieren ver es la tierra, porque eso es un jardín descuidado, ¿no? Tapizantes, bueno, Sí. la vinca puede ir bien, no la puedes pisar. La lipia repens, que se ha comentado antes, que funciona también bastante bien. Como tapizante, si hay sol, se puede utilizar, o semisombra por lo menos, se puede utilizar el Drosanthemum floribundum, que funciona muy bien, tapiza mogollón, pero no se puede pisar, o pisarlo muy poco. ¿Qué más? Uf, si es que hay unas cuantas, pero vamos, si no, bueno, si quieres que te dé mi teléfono y te puedo dar un listado. O sea, Ah, pues sí ¿vale? que te lo agradecería si es Mm, posible, para tener unas vale, referencias. vale. ¿Te puedo escribir o cómo lo hacemos luego? No sé, ponte en contacto con Coamba y ellos Eso, te y dicen cómo te para pones en con el contacto correo conmigo. Te darán mi electrónico. correo electrónico, supongo, y nos Sí, comunicamos por correo electrónico, que es que así te puedo sí, escribir el listado. más cómodo. Vale, perfecto, Vale, gracias, muchas gracias. nada, a ti. Perfecto. Mira, alguien preguntaba si podía repetir el título del libro y alguien ha contestado Manifiesto del tercer paisaje. Eso es, de Gilles Clement. Correcto. Os lo pongo aquí si queréis, espérate. Voy para arriba, espérate, subo. Voy subiendo y aquí. Ah, no, aquí. Aquí está. Ese es el nombre del paisajista y ahí tenéis una cita del libro y el libro, incluso la editorial. Muchas gracias. De ¿Alguna nada. pregunta más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quiere abrir el micro o quiere escribir por el chat? Hola, yo sí. Adelante. ¿Qué tal? Yo más que nada, sobre todo por la lista de especies, que es que no la localizo. ¿La habéis mandado en esta conversación o cómo? ¿Dónde está exactamente ese documento? No, entiendo que en esta charla que os van a pasar el enlace para la charla para que la podáis ver de nuevo, al final de todas las imágenes hay Ajá. un listado, te lo voy a enseñar, ¿vale? Vale. Después de ver este plano que veis aquí, hay un listado de árboles, arbustos y su Ah, vale, arbusto. están aquí. Ok, perfecto. ¿Vale? Lo tenéis, si lo veis de nuevo, lo pasáis hasta ahí. Si lo único que os interesa es el listado, lo pasáis hasta ahí y tenéis el listado. Genial. Vale, pues muchas gracias. De Entonces nada. nos van a mandar entiendo, esta presentación, ¿no? Sí, es lo que me ha dicho Juanma, que todos los Sí. asistentes vais a tener acceso a esta presentación completa. Genial. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Mira, aquí una pregunta. ¿Los jardines mediterráneos también funcionan como sumideros de CO2? Si es así, ¿puedes recomendar algún recurso que también habla de esa capacidad o por planta? Uf, no, no, sí, funcionan como claro, todo lo que son plantas son captadoras de CO2. Lo que pasa es que cuando la planta muere, el CO2 retorna. Pero bueno, ese es un tema que quizá un especialista en este tema, un ambientólogo de Coamba, os pueda atender mucho mejor de lo que yo pueda hacer. Pero, y el final de la pregunta, ¿cuál era, Rocío? Perdona. Si es así, ¿puedes recomendar algún recurso que también habla de esa capacidad o por planta? No, no lo sé. Ahora mismo no sé qué se refiere con recursos. ¿Se refería a bibliografía o...? Es que no lo sé, no lo tengo claro. No, ahora mismo no lo tengo claro. Tendría que pensarlo. Disculpadme, pero no. Nada, si la persona quiere abrir su micro y comentarlo directamente, si está por aquí. Claro, sí, mejor. Bueno, sí, hola. Sí, hola. Quería saber cómo, sí, sí, había una, porque como tienen muchas raíces, como ha dicho, como tienen un montón de raíces muy profundas y muy extensos, yo pensaba que eso tiene que ver con, bueno, como sumidero de CO2 y así se podría, si sobreviven durante el verano y durante el invierno y todo esto, yo pensaba que tal vez son mejores sumideros de CO2 y si hay una
un recurso o un libro o un estudio que sabe que habla de ese tema para poder saber como cuáles plantas son mejores para utilizarlo en ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tenemos un jardín y queremos poner una cartera con esa información para hacerlo más interesante para la gente que pasen, bueno, no más un recurso informática Vale, más. pues si Sí. quieres lo que hacemos, te digo lo mismo que a Raúl, o no sé quién era, si te ponen en contacto conmigo, yo te mando una bibliografía de dónde puedes localizar ese tipo de plantas, que es mejor porque ahora mismo no la tengo delante, entonces tengo que buscarla, te la mando y con eso puedes trabajar, si quieres. Vale, gracias. Comenta Raúl, para capturar CO2, plantas perennes que acumulen madera. Bueno, pues ya está, plantas leñosas, sí. Bueno, un lentisco, una orquídea, no sé. Los pinos mismos también, no sé, cualquiera de estas. Gracias. Pues si no hay más preguntas, mira, también comenta Raúl, algarrobos y almeces crecen bien y más o menos rápido si son árboles, por ejemplo. Sí, claro. Por eso los coloqué en el listado, sí, sí. Ujú. No crecen mal. Pues son las 11:30 un poco pasadas. Si no hay más preguntas, cerramos el taller. Muchísimas gracias, Javier, por tu Gracias a intervención. vosotros. Estábamos todos aquí interesantísimo del taller, todo lo que ha explicado, las imágenes, ha sido de verdad fascinante. Y Gracias. muchas gracias a Diputación también por dar la oportunidad, como siempre, de este tipo de formación que ofrecemos. Así que nos vemos en el siguiente taller que está previsto para octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.